Para comprender de verdad cualquier práctica de sanación, primero debemos mirar sus raíces. ¿De dónde proviene? ¿Qué ideas influyeron en su desarrollo? Esto es especialmente cierto para la terapia cráneo-sacral. Su historia no es solo una serie de fechas y nombres. Es un viaje de descubrimiento, un cambio en la manera de pensar sobre el cuerpo y lo que significa estar sano. Entender esta evolución es clave para captar la esencia de lo que hoy es esta terapia. Nos ayuda a ver por qué los practicantes hacen lo que hacen y por qué un toque suave puede tener un impacto tan profundo en nuestro bienestar. Esta historia revela la identidad central de la práctica. El recorrido de la terapia cráneo-sacral es fascinante. Comenzó con grandes ideas revolucionarias sobre la capacidad del cuerpo para sanarse a sí mismo. Con el tiempo, creció y se transformó, ramificándose en diferentes enfoques que, aunque parecen distintos, están profundamente conectados. Al explorar su pasado, podemos apreciar la profundidad y riqueza de este trabajo. Vemos cómo pasó de centrarse en corregir problemas mecánicos a una escucha mucho más profunda. Es una historia sobre escuchar las fuerzas sutiles e inteligentes que siempre trabajan para mantenernos sanos y completos. Este cambio es fundamental en la práctica. Imagina que estás aprendiendo un nuevo idioma. Podrías memorizar palabras y frases, pero para hablarlo de verdad, necesitas entender su cultura, su historia y el espíritu de quienes lo hablan. Con la terapia cráneo-sacral pasa lo mismo. Conocer su historia nos da el contexto necesario. Nos ayuda a comprender los principios detrás de las técnicas. Nos muestra que esta terapia es mucho más que una serie de posiciones de las manos. Es una forma de estar con otra persona, una manera de conectar con la inteligencia profunda que reside en cada uno de nosotros. Así que, al comenzar esta exploración, mantengamos la mente abierta. Veamos esta historia no como una lección de historia seca, sino como una narrativa viva que sigue desarrollándose. La evolución desde sus orígenes osteopáticos hasta el enfoque biodinámico actual es un testimonio poderoso de la curiosidad humana y nuestra búsqueda constante de entender la salud. Este viaje es la base sobre la que cada practicante construye sus habilidades, su comprensión y su capacidad para apoyar el proceso de sanación. Es la clave que desbloquea el verdadero potencial de la terapia cráneo-sacral. Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX, una época de grandes cambios en la medicina. En ese entonces, un médico visionario llamado Andrew Taylor Still desafió las ideas médicas convencionales de su tiempo. Era un médico que se sentía frustrado por los tratamientos duros y, muchas veces, ineficaces, como los medicamentos tóxicos y las cirugías riesgosas. Tras perder a varios miembros de su familia por enfermedades, dedicó su vida a encontrar una mejor manera de sanar. Él creía que el cuerpo humano era una máquina perfecta, creada con su propia farmacia interna y la capacidad inherente de sanarse a sí mismo. En ese momento, esto era una idea realmente radical. La filosofía del Dr. Still se basaba en unos pocos principios simples pero profundos. Primero, veía el cuerpo como un todo completo y unificado. Creía que la mente, el cuerpo y el espíritu estaban conectados y no podían tratarse por separado. Segundo, enfatizaba la idea de que la estructura gobierna la función. Esto significa que si la estructura del cuerpo, como los huesos y los tejidos, está en su lugar correcto, entonces las funciones del cuerpo, como la circulación y las señales nerviosas, funcionarán adecuadamente. Para él, la salud era un estado de equilibrio y flujo natural, y la enfermedad era el resultado de algo que obstruía ese flujo. Basándose en estos principios, fundó la osteopatía. El término proviene de las palabras griegas osteon para hueso y pathos para sufrimiento, pero su enfoque no era solo en los huesos. Le interesaba todo el sistema, los músculos, los ligamentos, los fluidos y los tejidos conectivos que mantienen todo unido. Enseñaba que el trabajo del practicante no era introducir fuerzas o sustancias externas, sino encontrar y eliminar los bloqueos que impedían que el cuerpo se sanara a sí mismo.
El terapeuta era un facilitador, ayudando al cuerpo a restaurar su propio movimiento y función natural. Este nuevo enfoque fue revolucionario. Ofrecía una manera suave y manual de apoyar los mecanismos autocorrectivos del cuerpo. El Dr. Steele creía que la arteria es suprema, es decir, que una buena circulación de todos los fluidos del cuerpo era esencial para la salud. Ajustando cuidadosamente la estructura del cuerpo, un osteópata podía mejorar el flujo sanguíneo, linfático y la energía nerviosa, permitiendo que la inteligencia curativa del cuerpo hiciera su trabajo. Esta filosofía fundamental de confiar en la sabiduría inherente del cuerpo y verlo como un todo integrado es el terreno fértil del que eventualmente crecería la terapia cráneo-sacral. El siguiente capítulo importante en nuestra historia comienza con uno de los estudiantes más brillantes del Dr. Steele, William Garner Sutherland. Mientras estudiaba en la American School of Osteopathy a finales de la década de 1890, Sutherland tuvo un momento de profunda inspiración que cambiaría su vida y el futuro de la osteopatía. Estaba observando un cráneo desarticulado en una vitrina, fijándose en los bordes complejos y biselados de los huesos temporales donde se encuentran con los parietales. La creencia médica común en ese momento era que los huesos del cráneo adulto estaban fusionados y eran inmóviles, pero Sutherland vio algo distinto. Un pensamiento lo golpeó con la fuerza de una revelación, biselados como las branquias de un pez, indicando movilidad articular para un mecanismo respiratorio. Esta idea simple pero poderosa se apoderó de él y no lo soltó. ¿Podría ser que el cráneo, esa estructura ósea tan sólida, estuviera realmente diseñado para moverse? ¿Para respirar? Esta pregunta lo llevó a un viaje de investigación personal que duraría décadas. Estaba decidido a explorar esta posibilidad, aunque iba en contra de todo lo que le habían enseñado y de todo el conocimiento anatómico aceptado en su época. Era un verdadero pionero. Los primeros experimentos de Sutherland fueron consigo mismo. Él mismo fue su primer sujeto de investigación. Diseñó y construyó una serie de artefactos, incluyendo un dispositivo parecido a un casco con correas y tornillos, para aplicar presión suave en diferentes partes de su propia cabeza. Quería ver si podía restringir el movimiento supuesto de los huesos craneales y qué efecto tendría eso. Documentó meticulosamente los resultados. Experimentó una amplia gama de síntomas, incluyendo media group, hombre con dolor de cabeza, persona con expresión de malestar, imágenes representando síntomas físicos y emocionales as talk and distribute as equally, dolores de cabeza, problemas de visión, molestias digestivas e incluso cambios significativos de humor y personalidad, dependiendo de qué huesos restringía. Esta fue su prueba. A través de estos experimentos valientes y a veces dolorosos, Sutherland confirmó su intuición inicial. Descubrió que restringir el movimiento de ciertos huesos craneales producía de manera confiable síntomas físicos y emocionales específicos, y cuando liberaba la presión, los síntomas desaparecían y regresaba una sensación de bienestar. Concluyó que los huesos craneales sí tienen un movimiento sutil y rítmico. Este movimiento, creía, era esencial para la salud. Había descubierto un nuevo sistema fisiológico antes desconocido en el cuerpo, que inicialmente llamó el mecanismo respiratorio primario. Esta fue la base mecánica del trabajo cráneo-sacral. A medida que William Sutherland continuó su trabajo durante más de 50 años, su comprensión del sistema cráneo-sacral evolucionó de manera impresionante. Al principio, su enfoque era muy mecánico. Pensaba en los huesos, en las suturas que los conectan y en las membranas dentro del cráneo. Veía el sistema como una pieza de maquinaria compleja, y el trabajo del terapeuta era arreglarla, ajustando manualmente los huesos y liberando restricciones. Esto era una extensión lógica de su formación osteopática. Desarrolló técnicas específicas para influir en el movimiento de cada hueso y restaurar el equilibrio del sistema.
Este enfoque formó la base de lo que hoy llamamos el modelo biomecánico de la terapia craneosacral. Sin embargo, con el tiempo, al pasar más horas con las manos sobre sus pacientes, escuchando pacientemente los movimientos sutiles dentro de sus cuerpos, empezó a percibir algo más profundo. Sentía una fuerza, una potencia, que parecía impulsar el movimiento rítmico que había descubierto. No era solo un movimiento mecánico, era una expresión de la vida misma. Se sentía como una marea lenta y poderosa que fluía por todo el cuerpo, no solo en la cabeza. Esta fuerza parecía tener su propia inteligencia, su propia intención de sanar y organizar el cuerpo desde adentro. Comenzó a llamar a esta fuerza el aliento de vida. Esto representó un cambio profundo en su perspectiva. Pasó de verse como un mecánico que arregla el cuerpo a un facilitador que escucha y coopera con esta inteligencia inherente. Se dio cuenta de que el movimiento rítmico de los huesos y fluidos era secundario a esta fuerza vital más fundamental. El verdadero poder de la sanación no provenía de las manos del terapeuta ni de sus técnicas. Venía de esta potencia del aliento de vida que ya estaba presente en el paciente. El papel del terapeuta era simplemente crear un espacio seguro y un punto de quietud, permitiendo que esta inteligencia se exprese y haga su trabajo. El trabajo tardío de Sutherland se enfocó mucho más en el ser que en el hacer. Enseñó a sus estudiantes a desarrollar un sentido refinado de palpación, a escuchar con las manos las expresiones sutiles de la salud. Hablaba de la marea, un ritmo lento y profundo que nos conecta con el mundo natural. Entendió que el trabajo del terapeuta era apoyar el plan autocorrectivo del sistema, no imponer uno desde fuera. Esta evolución de un modelo mecánico a uno biodinámico fue su mayor contribución. Abrió la puerta a una manera más profunda, holística y respetuosa de trabajar con el cuerpo humano y su capacidad innata para sanar. Tras la muerte de William Sutherland en 1954, su trabajo continuó desarrollándose y expandiéndose gracias al esfuerzo de sus dedicados estudiantes. Durante la segunda mitad del siglo XX, el campo de la terapia craneosacral comenzó a ramificarse en dos enfoques distintos pero relacionados. A menudo, a estos dos caminos se les llama los modelos biomecánico y biodinámico. Aunque tienen diferentes énfasis y métodos, ambos comparten el mismo objetivo fundamental: apoyar la salud innata del cuerpo y su capacidad de autocuración. No son fuerzas opuestas, sino expresiones complementarias de la increíble obra de Sutherland. El enfoque biomecánico fue impulsado y popularizado por el Dr. John E. Upledger, un médico osteópata que, en la década de los 70, se topó con el ritmo craneosacral durante una cirugía. Lideró un equipo de investigadores en la Universidad Estatal de Michigan para estudiar y validar científicamente los hallazgos de Sutherland. El trabajo de Upledger se centró en codificar un conjunto de técnicas y protocolos que pudieran enseñarse a un rango más amplio de profesionales de la salud, no solo a osteópatas. Este enfoque tiende a ser más diagnóstico, con el terapeuta identificando y corrigiendo activamente restricciones en el sistema craneosacral, usando técnicas manuales suaves. Así, la terapia se volvió más accesible y comprensible para el mundo moderno. Al mismo tiempo, otros estudiantes de Sutherland, como Rollin Becker y James Jealous, siguieron explorando los aspectos más profundos y sutiles de las enseñanzas tardías de Sutherland. Esto llevó a la consolidación del enfoque biodinámico. Este modelo pone menos énfasis en las técnicas de hacer y más en el estar presente con el cliente. El practicante aprende a sintonizar con los ritmos más profundos que Sutherland llamaba la marea, y a confiar en la inteligencia inherente del sistema del cliente para guiar la sesión. El papel del terapeuta es proporcionar un espacio tranquilo y seguro, permitiendo que el aliento de vida emerja y reorganice el sistema desde adentro, resolviendo patrones de inercia y trauma. Hoy en día, ambos enfoques, el biomecánico y el biodinámico,
se practican en todo el mundo. Muchos terapeutas encuentran valor en ambos y pueden integrar elementos de cada uno en su práctica. Podrías ver el modelo biomecánico como un enfoque más centrado en la anatomía de la salud, utilizando técnicas específicas para abordar problemas estructurales. El modelo biodinámico, en cambio, se enfoca más en la fisiología de la salud, escuchando las fuerzas vitales profundas que crean y mantienen esa estructura. Son, en realidad, dos caras de la misma moneda, dos caminos que llevan al mismo destino, un estado de mayor equilibrio, plenitud y conexión con nuestra propia salud innata. La evolución de la terapia craneosacral ha traído consigo una transformación profunda en el rol del terapeuta. Al principio, influenciados por una visión más mecánica, el practicante era visto como un reparador habilidoso. Su tarea consistía en diagnosticar un problema, un hueso restringido, una membrana tensa, y luego aplicar una técnica específica para corregirlo. Este modelo coloca al terapeuta en una posición de autoridad, como el experto que sabe qué está mal y cómo solucionarlo. Está haciendo activamente algo cuerpo del paciente, basándose en su conocimiento anatómico y destreza técnica. Esta es una forma de trabajar muy común y comprensible en muchas terapias manuales. Sin embargo, a medida que la comprensión del sistema craneosacral se profundizó, especialmente con el giro de Sutherland hacia una visión biodinámica, este rol comenzó a cambiar. El enfoque se desplazó del objetivo del terapeuta hacia la sabiduría interna del paciente. El practicante ya no es visto como quien sana, sino como un facilitador que crea las condiciones adecuadas para que el cuerpo del paciente se sane a sí mismo. Esto es, de verdad, una distinción sutil, pero increíblemente importante. Cambia la dinámica de poder de un hacer activo a un estar con receptivo. El terapeuta aprende a dejar de lado la necesidad de arreglar algo. En este nuevo rol, la habilidad principal del terapeuta no es la destreza técnica, sino la escucha profunda. Aprende a escuchar con las manos, el corazón y todo su ser. Sintoniza con los ritmos sutiles, mareas y flujos dentro del sistema del paciente. Está escuchando la expresión de la salud, el aliento de vida y el plan de tratamiento inherente que el cuerpo ya contiene. En vez de imponer una corrección desde fuera, simplemente apoya los procesos inteligentes que ya están ocurriendo. El terapeuta se convierte en un socio humilde y respetuoso en el viaje de sanación del cliente. Esta transformación requiere un tipo de formación diferente. No se trata solo de aprender anatomía y técnicas, se trata de cultivar presencia, quietud y neutralidad. El terapeuta aprende a aquietar su propia mente, a dejar de lado sus ideas sobre lo que debería pasar y simplemente presenciar y apoyar lo que ocurriendo. Crea un espacio seguro y libre de juicios donde el sistema del cliente se siente lo suficientemente seguro como para soltar viejos patrones de tensión, trauma y estrés. Este cambio de reparador a facilitador es la esencia de la práctica craneosacral moderna, convirtiéndola en un arte de sanación profundo y no solo en un tratamiento más. Este cambio, en el rol del terapeuta, de corrector activo a facilitador receptivo, conlleva una profunda responsabilidad ética. Cuando elegimos escuchar la inteligencia del cuerpo, en vez de imponer nuestra propia voluntad, estamos entrando en una verdadera colaboración. Esta colaboración se basa en el respeto, la confianza y el reconocimiento profundo de que el sistema del cliente sabe mejor que nadie lo que necesita para sanar. La guía ética principal se convierte en no hacer daño, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido energético y sistémico. Esto implica no forzar al sistema a ir donde no está listo para ir. La ética de este trabajo exige humildad por parte del practicante. Es fácil caer en la trampa de pensar que sabemos qué es lo mejor para nuestro cliente. Podemos identificar una restricción y sentir el impulso de liberarla de inmediato. Pero el enfoque biodinámico nos enseña a pausar y preguntar, ¿por qué? ¿Por qué está ahí ese patrón? Quizás es un mecanismo protector.
una forma en la que el cuerpo se ha adaptado inteligentemente a una lesión o trauma anterior. Eliminarlo sin comprender su propósito podría ser disruptivo y poco respetuoso con la sabiduría del sistema. La elección ética es esperar, escuchar y apoyar al cuerpo para que encuentre su propia forma de resolver el patrón cuando esté listo. Este enfoque también honra la autonomía del cliente y lo empodera en su propio proceso de sanación. Cuando un terapeuta actúa como reparador, puede crear una dependencia sutil. El cliente puede sentir que su salud está en manos del experto, pero cuando el terapeuta actúa como facilitador, el mensaje es otro. El mensaje es: el poder de sanar está en ti. Estoy aquí para apoyarte en conectar con él. Esto fomenta la autoconfianza y la conciencia corporal en el cliente, un regalo que va mucho más allá de la sesión. Enseña a las personas a confiar en sus propios cuerpos. En última instancia, la ética de la escucha requiere que el terapeuta cultive un estado de neutralidad. Esto no significa ser frío o distante. Significa crear un punto de quietud, una presencia tranquila y centrada, libre de juicios, expectativas o agendas personales. En este estado neutral, el terapeuta se convierte en un espejo claro, reflejando la salud presente en el sistema del cliente. Es desde este lugar, de profundo respeto y no interferencia, que puede surgir la sanación más profunda, guiada no por el terapeuta, sino por la inteligencia infalible de la vida misma. Para quienes comienzan su camino en la terapia craneosacral, las primeras y más importantes lecciones van mucho más allá de memorizar nombres de huesos o practicar posiciones de manos. Desde el primer día, el estudiante debe aprender a cambiar su percepción. La lección más fundamental es priorizar el campo por encima de la técnica específica. Esto significa aprender a percibir a la persona completa, todo el espacio energético y fisiológico que ocupa, antes de enfocarse en un área particular de tensión. Se trata de sentir el estado general del sistema. ¿Está tranquilo o agitado? ¿Es expansivo o contraído? Esta conciencia holística es la base de todo lo demás. La segunda lección clave es sobre la intención. El estudiante debe aprender la diferencia entre corregir y acompañar. Corregir es imponer una idea desde fuera. Acompañar es unirse al sistema del cliente en su propio viaje. Esto requiere pasar de una mentalidad de hacer a una de estar con. El estudiante aprende que sus manos no son herramientas para arreglar, sino instrumentos para escuchar. Están ahí para ofrecer apoyo, seguridad y un punto de referencia, como una mano firme en el hombro de un amigo. Esta presencia de apoyo permite que el cuerpo del cliente se sienta lo suficientemente seguro como para iniciar su propio proceso de liberación y desenredo. Otro aprendizaje crucial para el estudiante es escuchar las fuerzas organizadoras más profundas dentro del cuerpo. Se trata de afinarse al aliento de vida y la lenta y poderosa marea que describió Sutherland. Es como aprender a escuchar una música muy sutil y tranquila por debajo del ruido de los síntomas y el estrés diario. El estudiante debe desarrollar paciencia y quietud para percibir estos ritmos profundos. Aprende que estas fuerzas son la verdadera fuente de sanación y organización. El cuerpo no es una colección aleatoria de partes. Está siendo constantemente organizado y mantenido por estas fuerzas inteligentes y vitales. Estas lecciones iniciales dan forma a toda la práctica del terapeuta. Enseñan humildad, paciencia y un profundo respeto por el misterio de la vida. Un estudiante aprende que la verdadera habilidad no está en cuánto haces, sino en cuánto puedes dejar de hacer. Está en la capacidad de dejar a un lado el ego y la agenda personal y convertirse en un canal claro de apoyo. Desde el primer día, el camino está marcado. Es un viaje que va más allá de ser técnico, para convertirse en un testigo sensible, presente y compasivo de la profunda inteligencia sanadora que reside en cada ser vivo.
Cuando miramos hacia atrás en la historia de la terapia craneosacral, vemos una historia hermosa y coherente de evolución. Es un viaje de afuera hacia adentro, de lo mecánico a lo esencial. Comprender esta historia no es solo un ejercicio académico, es fundamental para cualquier estudiante o practicante que quiera encarnar el verdadero espíritu de este trabajo. Nos muestra cómo una idea poderosa puede crecer, profundizarse y transformarse con el tiempo, llevando a una manera más profunda y efectiva de apoyar la salud. La historia es el mapa que explica por qué practicamos como lo hacemos. El viaje comienza con los revolucionarios principios osteopáticos de Andrew Taylor Still, quien nos enseñó a ver el cuerpo como un todo unificado, con una capacidad inherente para sanar. Luego, la brillante y persistente curiosidad de William Sutherland abrió un mundo completamente nuevo, revelando el movimiento sutil y respirante del sistema craneosacral. Su propia evolución es un modelo perfecto para la nuestra. Comenzó con un enfoque mecánico, tratando de arreglar las partes, pero su escucha profunda lo llevó a descubrir la fuerza inteligente y profunda del aliento de vida, que anima y organiza todo el sistema. Este camino histórico nos muestra la transición de la técnica a la presencia. Al principio, el enfoque estaba en aprender posiciones de manos y protocolos específicos para corregir disfunciones. Esta es la base biomecánica y es valiosa e importante. Pero la historia no termina ahí. La evolución hacia la perspectiva biodinámica nos enseña que la herramienta definitiva no es una técnica, sino la presencia centrada y receptiva del propio terapeuta. Se trata de crear una relación con la potencia y la salud que siempre están presentes en el cliente, incluso en medio del dolor o la enfermedad. Por eso, estudiar terapia craneosacral es recorrer tú mismo este camino de evolución. Aprendes la anatomía y las técnicas, pero siempre se te anima a escuchar más profundamente, a confiar más plenamente en el sistema y a hacer menos. Esta historia es la guía esencial para ese viaje. Nos recuerda que nuestro objetivo no es ser un técnico hábil que repara una máquina rota, sino convertirnos en un testigo humilde y presente que puede escuchar la historia del cuerpo y apoyar el impulso interno, siempre presente, hacia la plenitud y la salud. Ese es el viaje completo y el verdadero corazón de este arte sanador. La terapia craneosacral no empieza con técnicas, empieza con una escucha profunda y respetuosa. Aquietamos nuestras mentes, dejamos de lado lo que esperamos y nos hacemos completamente presentes. Esto es escuchar con las manos, el corazón y todo nuestro ser, comunicando apoyo, no intentando arreglar. La curación comienza cuando vemos el cuerpo como un sistema inteligente que se organiza solo. La primera lección es la quietud. Percibir los ritmos y las historias sutiles dentro del cuerpo. Nuestra cultura valora la acción, pero aquí lo más poderoso es crear un espacio de aceptación. Cuando escuchamos sin juzgar, el cuerpo se siente seguro, y la verdadera curación puede empezar. El verdadero trabajo es la presencia, la paciencia y la confianza en la sabiduría innata del cuerpo. En la terapia craneosacral, menos es más. Damos un paso atrás, confiando en la capacidad natural del cuerpo para autocurarse. Nuestro papel es apoyar, no dirigir, como jardineros que nutren el crecimiento, no lo fuerzan. La presencia suave y la seguridad permiten que los propios mecanismos del cuerpo se activen. No buscamos problemas, reconocemos lo que hay y dejamos que el sistema nos guíe. Cuando el cuerpo se siente seguro, pasa de defenderse a repararse. Nuestro trabajo es escuchar, seguir y dar un apoyo firme al propio proceso del cuerpo. Un cambio profundo ocurre cuando acompañamos, no cuando controlamos. La sabiduría del cuerpo siempre trabaja para la salud. La curación no es algo que le hacemos al cuerpo,
es lo que el cuerpo hace por sí mismo. Pero el estrés y estar siempre en alerta pueden reprimir esta capacidad. El papel principal del terapeuta es crear un espacio de profunda seguridad, física, emocional y energética. A través de una presencia tranquila y manos atentas, enviamos un mensaje. Estás a salvo. Esto calma el sistema nervioso, permitiendo un descanso profundo y la curación. En este santuario emerge la autorregulación del cuerpo. No decidimos lo que debe pasar. Mantenemos el espacio y somos testigos del viaje del cuerpo. Crear seguridad es la terapia más potente que ofrecemos. La curación se desarrolla de forma natural en este ambiente. El Dr. Sutherland descubrió un movimiento sutil y rítmico en el cuerpo, el movimiento respiratorio primario, o aliento de vida. Este ritmo, que parece una marea, refleja nuestra vitalidad más profunda. Cuando fluye libremente, hay salud. Cuando está restringido, indica tensión acumulada. La tarea del terapeuta es sintonizar, no imponer. El ritmo de cada persona es único. Escuchamos las cualidades, fuerza, simetría, restricción. Esta atención profunda por sí sola puede ser terapéutica, recordándole al cuerpo sus recursos. Nuestras manos se convierten en un punto de quietud, permitiendo que el cuerpo se reorganice. No empujamos el río, proporcionamos una orilla estable para su flujo natural. La terapia craneosacral ve el cuerpo como un todo unificado e inteligente. Todo está conectado. La fascia une cada estructura y las experiencias se guardan en los tejidos. Las restricciones en una zona pueden afectar a partes lejanas. No perseguimos los síntomas, escuchamos a todo el sistema. ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la restricción? La raíz puede estar lejos del dolor. El toque suave ayuda al cuerpo a percibir y liberar sus propios patrones. No luchamos contra los síntomas. Creamos las condiciones para el equilibrio y la integración. La armonía vuelve cuando todas las partes se comunican y trabajan juntas. Aprender terapia craneosacral es un viaje de integración, no solo de estudio. La verdadera habilidad viene del respeto, la práctica y la presencia. Honramos el viaje único de cada persona y la inteligencia de su cuerpo. Respeto significa dejar de lado el saber qué es lo mejor y honrar los límites. La escucha profunda crece a través de la práctica constante y consciente, como aprender un instrumento. Cada sesión afina nuestro toque y profundiza nuestra conexión con la salud. La presencia, relajada, alerta y centrada, es nuestra herramienta más poderosa. Este camino nos transforma tanto como ayuda a los demás. Es una práctica de toda la vida de estar presente, escuchar y mantener un espacio para la curación.